la conexión divina. La conexión con lo divino no es simplemente un acto de buscar, sino una invitación a mantener una conversación continua con el Espíritu Santo. Este diálogo sagrado nos requiere estar dispuestos a escuchar, a abrir nuestros corazones y a estar presentes en el momento. A menudo, la vida se convierte en una serie de ocupaciones que nos mantienen alejados de esta conexión. Las responsabilidades diarias, el trabajo, las relaciones y las múltiples distracciones tecnológicas nos envuelven en un torbellino que ahoga nuestra sensibilidad espiritual. Por esta razón, aprender a reconocer la voz del Espíritu Santo implica no solo escuchar, sino también soltar todo aquello que nos aleja de esa claridad. La práctica del silencio se convierte en un faro en nuestra búsqueda. En un mundo repleto de ruido, encontrar momentos para aquietar nuestra mente es fundamental. Esto no implica simplemente estar sin hablar, sino crear un espacio donde el murmullo de nuestras preocupaciones y distracciones se disipe. Una forma poderosa de cultivar este silencio es a través de la meditación. Al meditar, no solo serenamos nuestros pensamientos, sino que alineamos nuestras intenciones con la voluntad divina. La meditación nos ayuda a despejar un camino a través del caos para escuchar lo que realmente se nos quiere comunicar. Este enfoque nos permite sintonizar nuestras energías con el Espíritu Santo, facilitando así la recepción de su guía. La oración es otra herramienta esencial en esta conexión divina. Orar no es solo una serie de peticiones, sino un acto de entrega y comunión. A medida que oramos, invitamos al Espíritu Santo a entrar en nuestros corazones, a iluminar nuestro entendimiento y a guiarnos en nuestros caminos. A través de la oración, creamos un puente entre nuestro ser y lo divino. Es en estos momentos de intimidad donde podemos recibir respuestas, dirección y consuelo. La clave está en acercarnos a la oración no meramente como una obligación, sino como un diálogo amoroso con el Creador que nos invita a compartir nuestros anhelos y dudas. Además, la lectura de las Escrituras se presenta como un camino esencial para escuchar al Espíritu. Las palabras sagradas son más que un texto religioso. Son un medio a través del cual podemos entender la voz del Espíritu Santo. En la profundidad de las enseñanzas y relatos, descubrimos verdades que resuenan con nuestra experiencia humana. Al sumergirnos en las Escrituras, no solo encontramos la voz de Dios, sino que también podemos experimentar una transformación en nuestra manera de ver el mundo. Estas lecturas nos invitan a reflexionar y a meditar en cómo se relacionan con nuestra vida actual, fortaleciendo así nuestra conexión con lo divino. Por último, reconocer que el Espíritu Santo se manifiesta de diversas formas es vital. A veces, su voz puede venir como una paz abrumadora en medio de la tormenta, mientras que en otras ocasiones puede presentarse como una corazonada, una convicción o una idea que nos lleva a actuar de manera alineada con el amor y la verdad. La apertura a estas manifestaciones es lo que nutre nuestra relación espiritual. A medida que cultivamos nuestra atención y nuestra voluntad de escuchar, comenzamos a experimentar este flujo de comunicación divina que nos acompaña en cada paso de nuestro viaje. Así, la conexión con el Espíritu Santo se profundiza, transformando no solo nuestro ser, sino también el campo de influencia que extendemos al mundo que nos rodea, reconociendo su voz. A medida que nos adentramos en el proceso de reconocer la voz del Espíritu Santo, es esencial considerar cómo se manifiesta en nuestra vida cotidiana. Esta voz, sutil y amorosa, puede ser escuchada en los momentos más inesperados. Muchas veces la respuesta a nuestras preguntas más profundas aparece cuando menos lo esperamos, como en un instante de tranquilidad mientras reflexionamos o incluso en medio del ruido y la confusión del día a día. Por tanto, es fundamental cultivar un ambiente propicio para escuchar. Imagina un día ordinario, lleno de las ocupaciones habituales, las responsabilidades laborales, las interacciones sociales y las tareas del hogar pueden fácilmente ocupar nuestro enfoque, ahogando esa voz interna que tanto anhelamos escuchar. Sin embargo, en esos momentos caóticos, si retrocedemos un paso y hacemos espacio para el silencio, podríamos escuchar un susurro de orientación divina, una vuelta a la calma. La clave entonces radica en permitir que nuestro espíritu se aquiete y en buscar esos momentos de conexión más profunda, aunque sean breves. La voz del Espíritu Santo también se manifiesta a través de las experiencias de nuestra vida, utilizándolas para hablarnos de maneras que a menudo nos sorprenden.
Una simple conversación con un amigo puede despertar en nosotros nuevas comprensiones o movernos hacia decisiones que antes parecían imprevistas. La idea es permanecer atentos, observando cómo los eventos a nuestro alrededor pueden ser el reflejo de un mensaje más profundo. Es en la conexión con los demás y en nuestras interacciones donde a menudo encontramos esa sabiduría que de otra forma podría pasarse por alto. Escuchar la voz del Espíritu requiere una disposición por nuestra parte a estar abiertos a lo desconocido. Se trata de abandonar la necesidad de tener todas las respuestas y confiar en que, aunque no entendamos cada paso del camino, hay una guía amorosa dispuesta a llevarnos hacia donde debemos estar. En este sentido, la fe se convierte en una herramienta valiosa. Cuando nos atrevemos a seguir ese impulso que sentimos en nuestro corazón, incluso si no hay una lógica aparente, estamos en el camino de aprender a reconocer la voz que nos llama. La práctica del discernimiento es esencial en este viaje. Te invito a considerar cómo puedes ejercitar tus músculos espirituales en este sentido. Reserva tiempo diariamente para la meditación, la oración o simplemente la contemplación. Pregúntate en silencio en esos momentos, ¿qué me está diciendo el Espíritu en esta situación? A veces, la respuesta se presentará tan clara como el día. Otras, necesitarás permanecer en esa pregunta durante un tiempo, esperando que la iluminación llegue cuando menos lo esperes. Cada ejercicio en el discernimiento te ayudará a fortalecer tu conexión con la voz divina. Adicionalmente, es importante reconocer que el miedo y la ansiedad pueden enturbiar nuestra percepción. Cuando nos dejamos llevar por emociones negativas, es posible que la voz del Espíritu se vuelva más difícil de escuchar. Por ello, aprender a gestionar estos sentimientos a través de la oración y la reflexión nos permitirá serenarnos y abrir nuestro corazón y mente a la guía del Espíritu. La práctica constante de conectar los momentos de incertidumbre con la paz interior puede ser el puente que nos lleve hacia una vida más alineada con la voluntad divina. Así, al aprender a reconocer y escuchar la voz del Espíritu Santo, comenzamos un viaje profundo de autodescubrimiento y transformación. Una vez que nos hacemos más conscientes de esta voz y cómo opera en nuestras vidas, comenzamos a entrelazar nuestra existencia con un propósito más elevado, descubriendo nuevas direcciones que nos llevan hacia el bien. Cada paso a lo largo de este camino es un regalo que nos invita a crecer y aprender, con la certeza de que nunca estamos solos en esta búsqueda. La importancia de la oración. La oración, en su esencia más pura, se presenta como una herramienta de conexión divina que trasciende el tiempo y el espacio. Al entregarnos al acto de orar, nos adentramos en un estado de conciencia que nos permite soltar las ataduras de la vida cotidiana y abrirnos a una experiencia espiritual profundamente transformadora. Este proceso no se limita a un intercambio unidireccional de palabras. Es un tejido sutil que entrelaza nuestras almas con el amor y la sabiduría del Espíritu Santo. Cuando dedicamos tiempo a la oración, no solo estamos buscando respuestas a nuestras inquietudes, sino que también estamos creando un espacio sagrado donde el silencio y la reflexión pueden prosperar. En este espacio, nuestra mente se aquieta y nuestros pensamientos se aclaran, permitiéndonos escuchar con mayor profundidad la voz silenciosa que nos guía. Este acto de entrega es fundamental. Es a través de la humildad y del reconocimiento de nuestra necesidad de orientación divina que podemos ser verdaderamente receptivos a la sabiduría del universo. Un aspecto hermoso de la oración es su capacidad para transformarnos desde dentro. Cada palabra que pronunciamos, cada pensamiento que dirigimos a Dios, tiene el potencial de abrirnos a nuevas realidades. La oración no solo intercede por nuestras necesidades, sino que también transforma nuestras perspectivas. A medida que nos envolvemos en este diálogo con lo divino, empezamos a ver nuestro mundo desde una nueva luz, revelando oportunidades para crecer y evolucionar. La fe que se cultiva en estos momentos se convierte en un faro en tiempos de oscuridad, guiándonos con una luz interna que no se apaga. La práctica de la oración también nos enseña a ser pacientes. En una cultura que a menudo valora la inmediatez, la oración nos invita a esperar en la quietud, a confiar en que el tiempo de Dios es perfecto. Puede que no obtengamos respuestas inmediatas o soluciones rápidas, pero eso no significa que nuestras oraciones no sean escuchadas.
A veces, la revelación llega en un susurro o en un momento de claridad inesperada que surge en el transcurso de nuestras vidas. Este proceso nos recuerda que la verdadera sabiduría a menudo se revela en el silencio y la paciencia, y que nuestra relación con Dios es un viaje, no un destino. Es en la vulnerabilidad de nuestra sinceridad donde descubrimos la profundidad de la conexión con el Espíritu Santo. Cuando compartimos nuestras luchas, nuestros anhelos y nuestras alegrías sin reservas, creamos un espacio propicio para que Dios actúe. Estos momentos de autenticidad nos permiten despojarnos de las corazas que llevamos en la vida diaria, revelando la verdad de nuestros corazones. La oración se convierte así en un refugio donde podemos ser nosotros mismos sin temor al juicio, un canal a través del cual podemos recibir amor y guía incondicionales. Finalmente, vale la pena recordar que la oración también es una invitación a la acción. Mientras buscamos la dirección divina, también somos llamados a actuar con intención y compasión en nuestro diario vivir. El Espíritu Santo no solo nos proporciona palabras de aliento, sino que también nos inspira a llevar ese amor y comprensión a los demás, convirtiendo nuestra conexión espiritual en un motor de cambio positivo en el mundo. Esto no solo alimenta nuestra propia fe, sino que también enriquece la vida de quienes nos rodean, creando un ecosistema de amor y apoyo que refleja la esencia del Creador. Obediencia y compromiso. A medida que profundizamos en la relación con el Espíritu Santo, nos encontramos en un lugar donde la obediencia no solo se convierte en una acción, sino en un estado del ser. Cada vez que tomamos la decisión de escuchar su voz, nos abrimos a un horizonte de posibilidades que muchas veces escapan a nuestra comprensión. La voz del Espíritu Santo es como un faro que nos guía a través de la niebla de nuestras dudas e inseguridades. Nos invita a escuchar más allá de lo obvio, a ver más allá de nuestra visión humana. Esta invitación, sin embargo, trae consigo una serie de desafíos que ponen a prueba nuestra fe y nuestro compromiso. Cuando el Espíritu nos llama, a menudo lo hace hacia direcciones que pueden parecer inciertas o incluso amenazantes. Pueden surgir preguntas: ¿estoy realmente preparado para esto? ¿Qué pasará si fallo? Es natural sentir resistencia ante lo desconocido, pero es precisamente en estos momentos de vacilación donde se forja nuestra relación con Dios. La obediencia se convierte en una decisión deliberada de confiar en su sabiduría, aun cuando nuestra lógica personal se resista. Al rendirnos a su guía, comenzamos a entender que la obediencia no es un sacrificio, sino una inversión en nuestra vida espiritual. A medida que respondemos a este llamado, nos adentramos en áreas de crecimiento personal que nunca imaginamos que exploraríamos. La obediencia requiere una humildad que nos permite reconocer que hay un plan divino en acción, uno que trasciende nuestras capacidades y expectativas. Al aceptar las instrucciones del Espíritu Santo, nos abrimos a transformaciones profundas en nuestro carácter y en nuestras relaciones. La forma en que interactuamos con los demás, nuestra disposición para perdonar e incluso nuestras reacciones ante la adversidad comienzan a cambiar, reflejando el amor y la gracia que hemos recibido. La vida es un viaje y al comprometernos con la obediencia, experimentamos bendiciones que son difíciles de explicar. No se trata solo de logros tangibles, sino de una paz interior y una alegría que desafían las circunstancias. En aquellos momentos en los que el Espíritu nos impulsa a actuar de maneras que parecen contrarias a nuestra naturaleza, es ahí donde descubrimos verdaderos tesoros. Tal vez se trate de servir a alguien que está sufriendo o de dar en momentos de escasez. La obediencia nos lleva a lugares inesperados, donde nos encontramos con la generosidad divina y donde la verdadera vida se revela. Una vida comprometida con la obediencia también nos ofrece la oportunidad de ser instrumentos del amor de Dios en el mundo. Cuando elegimos actuar según la dirección del Espíritu Santo, nos convertimos en testigos de su obra en nuestra realidad. Las pequeñas decisiones cotidianas se transforman en oportunidades para reflejar la luz de Cristo, ya sea a través de palabras de aliento, acciones de compasión o simplemente estando presentes para aquellos que nos rodean. La obediencia nos conecta con una comunidad más amplia, un tejido de vidas entrelazadas que comparten un mismo propósito. El compromiso con la obediencia no solo nos transforma a nosotros, sino que también impacta a quienes nos rodean. Cada acto de fidelidad, cada vez que decimos sí a la voz del Espíritu,
crea ondas de cambio que resuenan más allá de nosotros. En la medida en que nos dejamos guiar y nos comprometemos a escuchar, podemos ser parte de un movimiento divino que está en constante expansión, ofreciendo esperanza y luz en un mundo que tanto lo necesita. Al final, la obediencia se convierte en un camino hacia la plenitud de vida que Dios siempre ha deseado para nosotros. Las Escrituras como guía. Las Escrituras también nos brindan modelos a seguir en la búsqueda de la dirección divina, mostrándonos cómo otros han escuchado y respondido a la voz de Dios a lo largo de la historia. Al estudiar las narrativas bíblicas, podemos ver ejemplos claros de cómo hombres y mujeres de fe enfrentaron decisiones cruciales, buscando la guía de Dios en oración y meditación, y cómo esa búsqueda activa resultó en revelaciones que transformaron sus vidas y la de sus comunidades. Uno de los relatos más impactantes es el de Samuel, quien fue llamado por Dios en su juventud. Samuel, que servía en el templo, no reconocía la voz de Dios al principio, y confundido, acudió a Eli, el sacerdote, en busca de respuestas. La insistencia de Eli en dirigirlo a prestar atención a la voz divina es un recordatorio poderoso. Cuando finalmente Samuel escuchó y respondió, su vida cambió para siempre y se convirtió en un profeta destacado. Este relato no solo ilustra la importancia de aprender a escuchar, sino también la necesaria disposición de seguir la voz que se escucha. Nos enseña que, a menudo, la guía divina requiere paciencia y un corazón dispuesto a ser conducido, lo que subraya la vitalidad de la meditación en las Escrituras para afinar nuestra capacidad de escuchar. Asimismo, encontramos en la vida de Moisés otro testimonio profundo de cómo la palabra y la presencia de Dios guiaron su vida. Frente al llamado de liberar a su pueblo, Moisés se sintió dudoso y titubeante sobre su propia habilidad. Sin embargo, a través de diálogos directos con Dios, su confianza fue fortalecida. Esta narrativa revela que incluso aquellos que sienten inseguridad o incapacidad pueden ser instrumentos de la voluntad divina cuando están plenamente alineados con la voz de Dios. Las Escrituras nos muestran que cuando luchamos con nuestras limitaciones, puede que esa misma lucha nos acerque más a la guía del Espíritu Santo, llevándonos a reconocer que su fuerza se perfecciona en nuestra debilidad. Además, la meditación en la palabra también permite que surjan dentro de nosotros respuestas y realidades que antes no habíamos considerado. Esa reflexión profunda, esa búsqueda de significado en las Escrituras, actúa como un caldo de cultivo para la comprensión de su voluntad. Por ejemplo, las enseñanzas de Cristo son una rica fuente de principios que, cuando se aplican a nuestras vidas, nos enseñan el camino de la paz, la misericordia y el amor. Al aplicar estos principios, se genera un entorno en el cual el Espíritu Santo puede operar y actuar, guiándonos a decisiones que reflejan el corazón de Dios. En este contexto, los principales pasajes bíblicos no se limitan a ser simplemente textos que leemos, sino que se convierten en puntos de referencia en nuestra búsqueda de la guía del Espíritu. La práctica de la meditación se convierte en un espacio de encuentro entre nuestra humanidad y la divinidad, donde la instrucción de Dios se hace eco dentro de nosotros y nos inspira a tomar decisiones que son coherentes con su voluntad. Este proceso de meditar y reflexionar llena nuestras mentes y corazones de esa sabiduría divina que se manifiesta en acciones y decisiones cotidianas, haciéndonos más sensibles a la voz del Espíritu Santo que nos guía a través de los desafíos y oportunidades que la vida nos presenta. Esto nos brinda confianza al avanzar, sabiendo que estamos alineados con el propósito divino, la comunidad como refugio. La interconexión que se forma dentro de una comunidad de fe es una manifestación tangible del amor y la gracia de Dios. Al participar en la vida comunitaria, cada uno de nosotros trae consigo un conjunto único de experiencias y conocimientos que enriquece el entendimiento colectivo de la fe. Cada testimonio compartido se convierte en una ventana hacia la obra de Dios en diferentes vidas, recordándonos que, aunque nuestras jornadas sean distintas, el hilo conductor de la fe y la esperanza nos une. Este acto de compartir se transforma en un refugio donde podemos hallar consuelo y aliento, especialmente en tiempos de incertidumbre. Cuando un grupo de creyentes se reúne en oración, no se trata simplemente de una suma de voces. Es la unión de corazones, un clamor conjunto que resuena en el cielo. Al orar juntos, comenzamos a sintonizarnos con el ritmo del Espíritu Santo,
quien guía nuestros pensamientos y respuestas. Cada oración demuestra que no estamos solos en nuestras luchas. Hay otros que nos sostienen, que interceden por nosotros y que comparten nuestras cargas. Esta conexión espiritual crea un ambiente propicio para una mayor sensibilidad hacia la voz de Dios. La oración en comunidad nos empodera para escuchar y responder. El estudio de las Escrituras en un contexto comunitario brinda una oportunidad única para profundizar en nuestra comprensión de la palabra. Cada perspectiva, cada interpretación y cada pregunta ayuda a desentrañar verdades que, de otra manera, podríamos pasar por alto. Juntos enfrentamos pasajes desafiantes y compartimos las revelaciones que surgen, lo que nos ayuda a discernir lo que el Señor está comunicando a través de su palabra. Este diálogo enriquecedor no solo aumenta nuestro conocimiento, sino que también fortalece nuestra convicción de que el Espíritu Santo opera en la vida de cada uno de nosotros, guiándonos en dirección a su propósito. El poder de la unidad no debe subestimarse, especialmente en un mundo que intenta desdibujar las líneas de la fe y la comunidad. La diversidad dentro de una congregación puede reflejar la magnificencia de Dios, ya que cada uno, con sus diferentes orígenes y vivencias, puede ser un agente de cambio positivo. La riqueza que surge de esta diversidad también nos permite representar mejor el cuerpo de Cristo, donde cada miembro tiene un papel fundamental que desempeñar. Reconocer y valorar las diferencias no es solo un acto de amor, sino un paso esencial para coagregar la armonía en el cuerpo de la Iglesia. Por último, es esencial recordar que la comunidad no solo nos ayuda a escuchar al Espíritu, sino que también nos empodera a actuar con valentía y amor. Las iniciativas comunitarias pueden surgir de la colaboración, lo que conduce a un impacto tangible en nuestras comunidades más amplias. Así, la senda hacia la acción es alimentada por la comprensión compartida de la voluntad de God, un entendimiento que surge de nuestras conversaciones, de nuestros tiempos de oración y de nuestra voluntad de ser instrumentos en las manos del Señor. Mientras cultivamos un sentido de pertenencia en nuestra comunidad de fe, nos hacemos más receptivos a las verdades del cielo y a la dirección del Espíritu Santo. Esta búsqueda conjunta no solo nos unifica, sino que nos impulsa a ser faros de esperanza y amor en la sociedad que nos rodea. En este tejido colectivo de fe, cada hilo contribuye a una obra maestra que refleja la luz de Cristo y su llamado a la reconciliación y la salvación. Es en este contexto donde nuestras vidas encuentran un propósito mayor, donde escuchar la voz del Espíritu se convierte en un camino claro hacia una fe viviente y activa. Desarrollo de la sensibilidad espiritual. Desarrollo de la sensibilidad espiritual. La sensibilidad espiritual no solo se manifiesta en nuestra capacidad de escuchar, sino también en nuestra disposición a actuar según lo que percibimos. A medida que cultivamos un sentido más profundo de conexión con el Espíritu Santo, debemos aprender a discernir entre lo que es una mera emoción pasajera y lo que es un impulso divino. La clave está en la práctica constante. Así, cada experiencia de reflexión se convierte en una herramienta para profundizar nuestra percepción de la dirección que el Espíritu está guiando en nuestras vidas. Es fundamental entender que la comunicación del Espíritu no siempre es ruidosa o dramática. A menudo llega como un susurro sereno que puede ser fácilmente pasado por alto en medio del bullicio cotidiano. Profundizar en la atención plena significa entrenar nuestra mente para que se mantenga anclada en el momento presente. Esto puede lograrse a través de la meditación, la oración o simplemente concediendo unos momentos de silencio en medio de nuestra agitada rutina. Durante estos momentos podemos invocar la presencia del Espíritu Santo para que se manifieste en nuestra vida y en silencio permitir que nuestras emociones fluyan y nos hablen. La práctica de la atención plena nos otorga la capacidad de observar sin juzgar, lo cual es esencial para reconocer y comprender los movimientos del Espíritu en nuestro interior y en el mundo que nos rodea. Además, es esencial cultivar un entorno que favorezca esta sensibilidad. Rodearnos de personas que compartan una búsqueda similar de espiritualidad y conexión nos puede inspirar y ayudar a afinar nuestro sentido espiritual. La comunidad y la interacción son como espejos que reflejan nuestro desarrollo. A menudo, lo que percibimos en los demás puede servirnos como guía y testimonio de lo que el Espíritu está comunicando en nosotros.
La humildad de compartir nuestras luchas y triunfos espirituales no solo nos ayuda a entendernos a nosotros mismos, sino que también crea un espacio seguro para que otros se sientan validados en sus propios viajes. El papel de los sentimientos y emociones en nuestro desarrollo espiritual es crucial. A través de la historia, los seres humanos han tendido a reprimir sus emociones por miedo a ser vulnerables. Sin embargo, aprender a abrazar nuestros sentimientos es un acto de valentía que abre puertas a la revelación espiritual. Las emociones, cuando se entienden y se experimentan en el contexto de la guía del espíritu, pueden convertirse en brújulas. Reconocer la alegría, la tristeza, la frustración y el amor se convierte en un ejercicio de afinamiento espiritual. Nos permite ver más allá de lo superficial y comprender los mensajes que nos son ofrecidos. Cada emoción puede ser un mensajero, una expresión de lo que el espíritu desea comunicarnos. Finalmente, es esencial recordar que el desarrollo de la sensibilidad espiritual es un camino continuo. No hay un destino final, sino un viaje en constante evolución que se enriquece con la experiencia. A medida que nos esforzamos por ser más receptivos a la voz del Espíritu Santo y aprendemos a discernir nuestras emociones, comenzamos a experimentar momentos de profunda revelación e inspiración. Estos momentos se convierten en hitos en nuestro caminar espiritual, recordándonos que, al permanecer abiertos y atentos, el Espíritu nunca se aparta de nosotros. Al final, el viaje hacia la sensibilidad espiritual no solo transforma nuestra relación con lo divino, sino que también nos invita a vivir una vida más plena y consciente, donde cada día es una oportunidad para escuchar, aprender y crecer los obstáculos que enfrentamos. En nuestra búsqueda por escuchar al Espíritu Santo, es innegable que los obstáculos que enfrentamos son variados y a menudo complejos. Las dudas se instalan en nuestra mente como sombras persistentes. Cuando intentamos discernir la dirección que debemos tomar, es fácil quedarnos atrapados en la espiral de preguntas sin respuesta. ¿Será esto lo correcto? ¿Estoy suficiente preparado? Estas incertidumbres pueden convertirse en cadenas que nos mantienen paralizados, impidiendo que avanzamos en nuestra jornada espiritual. El miedo, por su parte, se manifiesta de manera insidiosa. Después de todo, escuchar al Espíritu Santo puede llevarnos a tomar decisiones que desafían nuestro sentido de seguridad. La posibilidad de salir de nuestra zona de confort provoca un torbellino emocional que ahoga nuestra fe. En momentos de duda, es frecuente dejar que estos miedos nublen nuestro juicio, haciéndonos dudar incluso de la voz que buscamos con fervor. Es vital recordar que estas emociones, aunque naturales, no deben dictar nuestras acciones diarias. La clave está en confrontar estos temores con valentía y recordar que el Espíritu Santo está con nosotros, guiándonos. Las distracciones, por otro lado, son como ruidos de fondo que compiten por nuestra atención en cada momento del día. Entre las exigencias de la vida moderna y el constante bombardeo de información, puede resultar cada vez más difícil tranquilizar nuestra mente y escuchar esa voz suave y serena que el Espíritu nos ofrece. El teléfono que no deja de sonar, los correos electrónicos que requieren nuestra atención inmediata, las redes sociales que nos atrapan en un ciclo interminable de búsqueda de aprobación. Estas son distracciones que, aunque parezcan inofensivas, pueden alejarnos de nuestra conexión espiritual. Además, muchas veces el ruido externo se suma a nuestras propias preocupaciones internas. Los autodiálogos llenos de críticas y autoexigencias crean un tumulto que oscurece la claridad necesaria para escuchar al Espíritu. Cada duda que tenemos sobre nosotros mismos, cada comparación con los demás, se suma al caos mental que tenemos que aprender a calmar. Es fundamental crear un espacio interno donde podamos silenciar esos pensamientos que nos limitan. Es aquí donde el acto de reconocer estos obstáculos se convierte en el primer paso hacia su superación. Comprender que las dudas, los miedos y las distracciones son parte de nuestra experiencia humana nos permite abordarlos con más compasión y firmeza. La práctica de la meditación o la oración puede ayudar a suavizar el ruido en nuestra mente. Establecer momentos sagrados de silencio, donde simplemente nos sentamos y respiramos, puede abrir el canal hacia una comunicación más profunda con el Espíritu. La perseverancia en esta práctica es esencial. Si caemos en la trampa de la distracción o el miedo, no debemos desalentarnos. En cambio, debemos acercarnos a ese proceso nuevamente, con la firme convicción de que cada intento cuenta.
A través de la fe y la práctica constante, podemos aprender a restaurar nuestra conexión con esa voz divina, que aunque a veces se ahoga, nunca nos abandona. De este modo, cultivamos un suelo fértil para recibir la guía que tanto anhelamos, transformando cada obstáculo en una oportunidad de crecimiento espiritual. Viviendo en la guía del Espíritu. Vivir bajo la guía del Espíritu Santo es un viaje que va más allá de la mera obediencia. Es una invitación a entrar en una relación más profunda y significativa con lo divino. A medida que comenzamos a seguir las inspiraciones y a imbuir nuestras decisiones diarias con esa sabiduría celestial, nos encontramos en un flujo constante de aprendizaje y crecimiento. Esta forma de vivir no se limita a momentos trascendentales o decisiones de gran envergadura. Es un enfoque integral que permea todos los aspectos de nuestra existencia. Así, cada pequeño acto, desde cómo tratamos a los demás hasta cómo manejamos nuestros desafíos diarios, puede reflejar esa profunda conexión que hemos cultivado con el Espíritu. La práctica de vivir bajo la guía del Espíritu requiere una actitud de apertura y un corazón dispuesto. Suele ser en los momentos de silencio y reflexión en los que escuchamos la guía. Nos invita a hacernos preguntas, a sopesar nuestros deseos y anhelos en contraste con lo que realmente necesitamos. Esta distancia entre lo que queremos y lo que el Espíritu sugiere puede ser desafiante, a menudo dejándonos en un espacio de incomodidad. Sin embargo, es en esta incomodidad donde encontramos la verdad del diálogo con lo divino. Aprender a discernir entre nuestras propias voces internas y la voz del Espíritu Santo es un arte que se mejora con la práctica y la introspección, cada día haciéndonos más agudos en nuestra capacidad de escuchar. A veces, el Espíritu nos lleva por caminos inesperados. Es fácil pensar que su guía siempre se alinee confortablemente con nuestras expectativas, pero la realidad es que, cuando nos entregamos a esta guía, podemos encontrarnos en situaciones que inicialmente parecen desafiantes o incluso opuestas a nuestros planes. Una decisión difícil en el trabajo, el sacrificio de tiempo en favor de alguien que necesita ayuda, o la renuncia a un camino que considerábamos seguro, son solo algunos ejemplos de cómo la vida bajo la guía del Espíritu puede desafiar nuestras perspectivas. Esto no es un signo de un fallo en nuestra conexión. En cambio, es una señal de la grandeza de la voz del Espíritu, que nos invita a expandir nuestras fronteras y explorar territorios nuevos y enriquecedores. Con este estilo de vida, la paz que prometió el Espíritu Santo se convierte en una experiencia palpable. No se trata de la ausencia de tormenta, sino de la capacidad de encontrar calmado en medio del caos. Esta paz, que se manifiesta en nuestra vida diaria, no solo nos beneficia a nosotros, sino que también se irradia a quienes nos rodean. Cuando tomamos decisiones iluminadas, actuamos con amor y extendemos gracia a otros, creamos un ambiente propicio para que la conexión espiritual se amplíe y se profundice. Así, nuestras propias luchas se convierten en testimonios de fe y resiliencia, inspirando a otros a acercarse también a esa guía divina. A medida que nos adaptamos a esta nueva manera de vivir, la transformación se vuelve evidente. No solo en nuestras reacciones a las circunstancias, sino en la forma en que empezamos a ver y a interpretar el mundo que nos rodea. Lo cotidiano se convierte en lo extraordinario. Incluso los eventos más simples pueden aparecer cargados de significado cuando se observan a través de la lente del Espíritu. Estandarte de gratitud reemplaza al de la queja, y las oportunidades para el servicio y la bondad se convierten en parte integral de nuestra existencia. Este proceso de transformación no es instantáneo, en cambio es una danza continua, guiada por la luz del Espíritu, que nos va formando y adaptando a una vida más rica en propósito y conexión divina. Testimonios que inspiran. Las historias de aquellos que han sentido la guía y el consuelo del Espíritu Santo no solo son relatos, son faros de esperanza que iluminan el camino en medio de la oscuridad. Cada testimonio es una sátira del poder divino que se manifiesta de maneras sorprendentes, transformando vidas de formas que muchas veces escapan a la comprensión humana. Tomemos, por ejemplo, la historia de Ana, una madre soltera que durante años luchó con la ansiedad y la soledad. Después de una experiencia dolorosa que la dejó desolada, Ana se sintió atraída a un grupo de oración, aunque su naturaleza tímida la hizo dudar en asistir. Esa noche, una voz interior le indicó que debía ir. Con el corazón palpitante, decidió hacerlo.
Al llegar, fue recibida con abrazos cálidos y una sensación de pertenencia que nunca había conocido. Durante la reunión, le pidieron que compartiera su historia, una tarea que la llenó de temor, pero también de valor. Al abrirse y permitir que su voz resonara, Ana no solo encontró apoyo, sino que sintió una profunda conexión con el Espíritu Santo, que le dio la valentía para abrir su corazón. A medida que los meses avanzaron, comenzó a experimentar cambios significativos en su vida. Cada vez que enfrentaba momentos de desesperanza, sentía la presencia del Espíritu Santo a su lado, guiándola hacia las decisiones correctas y proporcionándole la paz que tanto anhelaba. Su testimonio destaca cómo la guía del Espíritu puede manifestarse a través de la comunidad, mostrando la importancia de estar abiertos a las conexiones que se generan cuando compartimos nuestras luchas. Esta experiencia la empoderó no solo para sobrellevar sus propios desafíos, sino también para convertirse en un faro para otras madres que enfrentan circunstancias similares. La historia de Javier, un joven atrapado en el ciclo del consumo de sustancias, refleja otro aspecto de la guía del Espíritu. Después de tocar fondo en su vida, sintió una chispa de esperanza cuando escuchó hablar de personas que habían encontrado la redención a través de su fe. Desanimado pero curioso, se unió a un grupo de apoyo en su iglesia local. En una de las reuniones, escuchó a un hombre contar cómo el Espíritu Santo lo había liberado de su adicción. Inspirado por este testimonio, Javier se atrevió a pedir ayuda. En medio de su proceso de recuperación, comenzó a dedicar momentos de oración y en esos instantes encontró una claridad que antes le había eludido. El Espíritu le mostró que su verdadera identidad no estaba atada a sus errores, sino en la voluntad de Dios para su vida. Este despertar espiritual no solo lo ayudó a alejarse de las sustancias, sino que le empoderó a ayudar a otros en su lucha, convirtiéndose en un portavoz de esperanza. Así como estas historias de transformación nos animan a buscar respuestas y dirección en nuestra propia vida, también nos invitan a favorecer un entorno donde la voz del Espíritu Santo pueda dibujar su influencia. La habilidad de escuchar y reconocer sus susurros requiere entrega, pero es una práctica que puede cambiar el rumbo de nuestros días. Cada testimonio, cada experiencia compartida, actúa como un eco del amor inquebrantable de Dios que sigue resonando y guiando a todos aquellos dispuestos a escuchar. Mientras estas historias se entrelazan, se convierten en un poderoso recordatorio de que la interacción del Espíritu con nuestra vida cotidiana es real y continua, invitándonos a experimentar, a nuestra manera, su transformación vivificante.